La perestroika fue la reforma política y económica destinada a desarrollar una nueva estructura interna de la Unión Soviética, la cual fue llevada a la práctica en todo su territorio por Mikhail Gorbachev. Un mes después de que tomara el poder, se inicia el 23 de abril de 1985 como inicio de la misma. Este proceso estuvo lleno de conversiones hacia la democracia como se entendía en Occidente, en la política y en los miembros del Kremlin, trayendo consigo una enorme cantidad de consecuencias en la economía y en la sociedad. El país fue incapaz de enfrentar ese proceso y la perestroika acabó con el cese forzoso de Gorbachev por la realidad de los acontecimientos y la consecuente disolución de la URSS como Estado soberano. Pretendía alcanzar una apertura hacia un liberalismo económico de la mano de un proceso de democratización, es decir, el gobierno comunista intentaba sustituir el centralismo político-económico por un nuevo modelo descentralizado. Uno de los objetivos de la perestroika fueron la lucha contra la corrupción, mejorar el rendimiento de los trabajadores y recuperar los servicios públicos, entre otros. Algunas de las consecuencias fueron reducción del gasto militar, incremento de sueldos, inflación, apertura de los medios de comunicación, dimisión de Gorbachev y la caída de la URSS. El objetivo de la perestroika era rejuvenecer el sistema soviético, pero en vez de hacerlo, las reformas causaron la caída del sistema y la disolución de la URSS. En 1991 la Unión Soviética, que era la superpotencia del bloque socialista, se derrumbó económica y territorialmente debido a las reformas llevadas a cabo por Mikhail Gorbachev. A la vista del colapso económico de la Unión Soviética, que consistía en pasar rápidamente de una economía planificada socialista para convertirse en una economía de capitalismo de Estado similar a China, a las cuales se oponía la parte más conservadora del Partido Comunista. Este rápido intento de transición provocó la dislocación de todo el entramado industrial y agrícola de la URSS. El país virtualmente se paralizó, la inflación se disparó y aumentó la pobreza, y las consiguientes protestas sociales se canalizaron a través del nacionalismo. La desintegración de la Unión Soviética está claramente relacionada con el contexto surgido tras el fin de la Guerra Fría y la disolución de otros países del bloque oriental, como la disolución de Yugoslavia y la disolución de Checoslovaquia. A diferencia de Checoslovaquia, no fue una disolución totalmente pacífica, y prueba de ello es la existencia todavía de conflictos latentes como la de Abjasia, Osetia del Sur, Nagorno-Karabaj, Transnistria, Chechenia o Crimea. Pero a diferencia de Yugoslavia, tampoco degeneró una guerra abierta como fueron las guerras yugoslavas. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tras la división de Alemania, Berlín también quedó dividida en 4 sectores de ocupación: soviético, estadounidense, francés e inglés. Las malas relaciones entre los comunistas y los aliados fueron creciendo hasta llegar al punto en que surgieron 2 ideales políticos y finalmente 2 Alemanias. En 1949, los sectores occidentales estadounidense, francés y británico pasaron a llamarse República Federal Alemana, y el sector oriental soviético se convirtió en la República Democrática Alemana. Berlín quedó dividida y se crearon 81 puntos de paso entre las 2 zonas de la ciudad. La construcción del muro, la maltrecha económica soviética y la floreciente Berlín Occidental hicieron que hasta el año 1961 casi 3 millones de personas dejaran atrás la Alemania Oriental para adentrarse en el capitalismo. La República Democrática Alemana comenzó a darse cuenta de la pérdida de población que sufría, especialmente de altos perfiles, y la noche del 12 de agosto de 1961 decidió levantar un muro provisional y cerrar 69 puntos de control, dejando abiertos solo 12. A la mañana siguiente se había colocado una alambrada provisional de 155 kilómetros que separaba las 2 partes de Berlín. Los medios de transporte y ninguno podía cruzar de una parte a otra. Durante los días siguientes comenzó la construcción de un muro de ladrillo, y las personas cuyas casas estaban en la línea de construcción fueron desalojadas. El muro de Berlín acabó por convertirse en una pared de hormigón de entre 3,5 y 4 metros de altura,
con un interior formado por cables de acero para aumentar su resistencia. Acompañando al muro se creó la llamada Franja de la Muerte, formada por un foso, una alambrada, una carretera por la que circulaban constantemente vehículos militares, sistemas de alarma, armas automáticas, torres de vigilancia y patrullas acompañadas por perros las 24 horas del día. Tratar de escapar era aún similar a jugar la ruleta rusa con el depósito cargado de balas. Aún así, fueron muchos los que intentaron y también fueron muchos los que murieron. En 1975, 43 kilómetros del muro estaban acompañados de las medidas de seguridad de la Franja de la Muerte y el resto estaba protegido por vallas. Cruzando al muro entre 1961 y 1989, más de 5.000 personas trataron de cruzar el muro de Berlín y más de 3.000 fueron detenidas. Alrededor de 100 personas murieron en el intento, la última de ellas el 5 de febrero de 1989. En el Museo del Muro de Checkpoint Charlie se narran las historias más curiosas de cómo la gente consiguió cruzar el muro. La caída del muro vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la República. Este hecho motivó a enormes manifestaciones que llevaron el 9 de noviembre de 1989 al gobierno de la República Democrática Alemana para que así se firmara el paso hacia el oeste que estaba permitido. Ese mismo día, miles de personas se agolpearon en los puntos de control para poder cruzar al otro lado y nadie pudo detenerlos, de forma que se produjo un éxodo masivo. Al día siguiente se abrieron las primeras brechas en el muro y comenzó la cuenta atrás para el final de sus días. Así fue como finalmente, una vez liberados, familias y amigos pudieron volver a verse después de 28 años de separación. Pues todo buen imperio tiene su final y hasta la URSS también lo tuvo. Aunque analizándolo bien, fue un final espantoso, Dios mío santo, fue un final malísimo. O sea, se me hace increíble que técnicamente, vamos a poner esta palabra, un imperio fue derrumbado como nada en menos de 15 años. Iniciemos con esto, porque en serio es increíble cómo se derrumbaron tanto. Bueno, pues sabemos muchos que Estados Unidos y la URSS estuvieron metidos hasta en la sopa en el mundo en el siglo XX. No había problema en el mundo que fuera involucrado Estados Unidos o la URSS. Ninguno. Las guerras en Afganistán, las guerras en Vietnam, en Corea. Vamos, en todo mundo estaban estos dos. Solo era cuestión de tiempo de que alguno de los dos cometiera un error en algún hecho que se metieran para que cayera uno. Y así fue. Bueno, también agregar que Estados Unidos y la URSS estaban en un tema de guerra armamentaria. O sea, en armamento y mentalmente hablando también. Porque es como, ¿qué va a hacer el otro? ¿Qué vamos a hacer? Movilizándose sus cartas para saber cómo derribar al otro. Literal, era saber las debilidades de cada uno. Debido a esta guerra armamental, los comunistas no pudieron continuar y en 1979 una severa crisis afectó, lo que provocó la creación de las políticas Glasnost y Perestroika. Básicamente, a partir del 79, y es más, puedo decir que desde antes, se fue todo al demonio. Todo se fue al demonio en la Unión Soviética, pero en ese momento no había tantas preocupaciones por ese momento. Tan es así que después de implementar estas políticas en el 79, las repúblicas de Ucrania, Estonia y Letonia decidieron salirse de la Unión Soviética y podemos decir que deslindarse de ella. Y a partir de ahí podemos decir que ya, todo se fue al demonio en la URSS. Agregar también que el muro de Berlín había caído y que fue clave indispensable para la disolución del régimen soviético y el fin de la Guerra Fría. O sea, el muro de Berlín vino a afectar aún más, rematar lo que ya estaba muerto. Así que sí, después de este cúmulo de problemas tras problemas y problemas, literal, era un caos soviético, un caos en políticas, en un caos de territorios, y el choque de culturas entre las repúblicas soviéticas era abrumador. A tal cual que a finales del 91, los presidentes de Rusia, de Bielorrusia y de Ucrania deciden firmar el tratado de Belavesa. No sé si es Belavesa o Belavetsa, pero
es el Tratado de Belavez, algo así. Lo firman, por ende dando fin a la Unión Soviética o a la URSS y dando el nacimiento a la Comunidad de Estados Independientes, a la cual fueron parte varias repúblicas exsoviéticas, menos Lituania, Letonia y Estonia, que estos dos parecen hermanos. Que a ver, aquí les va un datazo, que esto no tiene nada que ver con política, pero se me hizo bastante interesante. El hecho de que la Comunidad de Estados Independientes se creara provocó un cambio en un torneo de fútbol. Sí, aquí nos vamos al fútbol. Fútbol es mi pasión. La Eurocopa del 92 se acercaba, se iba a hacer en Suecia y pues la URSS había disuelto, había clasificado, pero al final pues la URSS ya no existía. ¿Qué hacían con ese cupo? Simple, se lo dieron a la Comunidad de Estados Independientes para que fuera en representación de la URSS. Y al final ustedes dirán, ¿qué pasó? ¿Ganaron el torneo? ¿Lo ganaron? ¿Triunfaron? Pues no, fracasaron, quedaron creo que en último lugar, no sé qué, aquí voy a poner la tabla de posiciones a ver si la encuentro, pero sí, no ganaron el torneo. Quien ganó el torneo fue Dinamarca, y se preguntarán, ¿Dinamarca? ¿Y qué me importa a mí? Pues esto también es un dato muy curioso, es rapidísimo esto. Dinamarca clasificó sin estar clasificado. Yugoslavia estaba clasificado en la eliminatoria, quedó primero, Dinamarca quedó segundo, Dinamarca no pudo ir porque pues fracasó, fue Yugoslavia. Pero Yugoslavia en ese momento tenía el tema de la guerra de los Balcanes, por ende UEFA lo manda a la basura, le dice a Dinamarca, oye, te necesitamos porque tú fuiste por justicia el segundo y por ende te toca clasificar a ti. La Federación de Dinamarca de Fútbol llamó a los jugadores cuando ya estaban literal en sus casas, de vacaciones en la playa bien Agustín. Los llamaron 2 semanas antes del torneo, todos se reunieron y adivinen qué, ganaron, increíble. Se preguntarán contra quién, contra un equipo chico, contra Italia, contra España, contra Noruega. Bueno, va por ahí, contra Alemania, que Alemania venía a ser el campeón del mundo en Italia 90, o sea, le ganaron a un campeón del mundo sin tener preparación previa, no venían a ritmo porque ya estaban todos en vacaciones, o sea, es el claro ejemplo de una cenicienta. Podemos decir que Dinamarca puso hincapié el ámbito de cenicienta en el ámbito de fútbol, pero ya esa es otra cosa que después cuento. Con el fin de la Unión Soviética y por ende el régimen comunista, adivinen quién salió como el máximo ganador. Estados Unidos terminó ganando esta guerra, que técnicamente, bueno, si era una guerra fría, NASA, por favor, terminó ganando esta guerra de ideales. También su régimen capitalista fue el ganador y por ende el que tuvo la mano en el poder en el mundo actualmente, en el régimen mundial. Y un dato curioso que quería decir, que se me olvidó y apenas lo anoté porque soy tremendo olvidadizo, que la noche de la disolución, o más bien del fin del muro de Berlín, el canciller o el portavoz de la Alemania Oriental llamado Günther Schabowski llevó a cabo una conferencia de prensa para decir un nuevo sistema de visas para que los del lado occidental pudieran entrar al lado oriental. Ok, todo bien, ¿no? Un error. Hay un error que el señor Schabowski se le olvidó el documento donde había información y cuándo se iba a iniciar este nuevo sistema de visas. Al tipo literal no supo dónde dejó el papel y cuando un reportero le preguntó, pues, ¿cuándo va a iniciar este nuevo sistema de visas? El portavoz alemán simplemente dijo, inmediatamente. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Miles de personas de ambos lados estuvieron en el muro, literal festejando, algunos estuvieron arriba del muro bailando, la policía pues no podía hacer nada, nomás le estaban dando chorros de agua ahí, pero nada del otro mundo, nadie salió tan gravemente herido. Y ya el día después todo el mundo estaba destruyendo el muro con lo que podía, con martillos, con taladros, o sea literal el pueblo fue a derrumbar el muro de Berlín, las cosas, ¿no? A eso se le llama, para mí, un efecto mariposa. O sea, es un efecto mariposa, ¿saben por qué? Porque una cosa tan pequeña que se le olvidó al canciller, bueno, no el canciller, más bien el portavoz de la Alemania Oriental, que fue un maldito papel fue el determinante para que el muro cayera y por ende, a la vez, como efecto dominó, cayera la Unión Soviética. Qué curioso, ¿no? O sea, un maldito papel que capaz nomás era una hoja de cuaderno, capaz, un maldito papel
significó el fin de un régimen comunista, de un bloque, más bien un bloque comunista, del fin de las Alemanias, o sea, la división alemana, que además fue parteaguas para la reunificación. O sea, fue muy curioso, ¿no? O sea, póntelo a pensar, y es bastante increíble que por un miserable papel se fue todo el demonio. O sea, literal, todo se derrumbó, o para bien o para mal. Para la Unión Soviética obviamente fue para mal, y para Estados Unidos, vamos, fue encontrar diamantes en una mina. Así que sí, todo esto fue el fin del comunismo europeo, el fin de la Unión Soviética, el nacimiento de nuevas naciones, que son más de 15 naciones, si es que la memoria no me falla. Hubieron algunos que siguieron unidos o que tenían algunos roces, pero al final todo quedó bien. Inclusive esos conflictos o esas cosas que pasaron hace muchos años siguen en nuestros días con el tema de Rusia y Ucrania. Sigue ese tema, pero ya es tema para otro costal que después lo vamos a tocar, porque esto ya se está haciendo exageradamente larguísimo. Así que sí, este fue el video recopilatorio, porque más que decir información, más bien esto fue un resumen de los últimos años de la Unión Soviética, de cómo pasó de estar en la cima del mundo junto con Estados Unidos y competir a hundirse en menos de 15 años. En menos de 15 años se hundió uno de los regímenes más poderosos del mundo. Creo que me acabo de trabar. Así que no sé, alguna opinión que tengan ustedes acerca de estos temas bastante interesantes. O sea, cómo una simple cosa deriva en varias ramificaciones en el ámbito de fútbol, en el ámbito de economía, en el ámbito de política, en el ámbito social. Todo eso fue ramificándose, si es que esa es la palabra, ya se me olvidó, para una simple cosa. Es increíble este tema, es bastante interesante y bastante curioso. Y repito, un maldito papel fue el determinante para que todo se fuera al traste. Un papel. Así que ese papel, sepa Dios dónde está, fue el causante de todo el quilombo, el fin del muro de Berlín y el fin del régimen soviético. Bendito sea ese papel. Por cierto, hay una cosa que no comenté y otra vez se me olvidó. Es que hay algunos historiadores que califican el fin de la Unión Soviética y el régimen comunista como el fin de la historia o el siglo XX corto. Síganme viaje, aquí va. El caso es que algunos dicen que el siglo XX, como lo conocemos, pues no es tanto. O sea, el siglo XX corto, como algunos lo denominan, es el principio de la Primera Guerra Mundial hasta el fin de la Unión Soviética. Inclusive hay uno que lo clasifica, como el fin de la historia. O sea, incluso hay uno que lo clasifica como el fin de la historia. O sea, tal cual, el fin de la historia. ¿Por qué? Porque el poder de Estados Unidos y su régimen comunista derrocaba y mandaba al piso al régimen de la URSS y su comunismo. O sea, literal, muchas cosas interesantes. Está bastante interesante eso del siglo XX corto, del fin de la historia, todo lo que quieran. Pero eso lo tendrán que investigar ustedes. Yo ya no, yo hasta aquí llegué. Y sin más preámbulos, pues hasta aquí termina este video en memoria de toda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.